Bueno, buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en la prédica de hoy. Hoy va a presidir Juan David. Entonces, Juan David, le paso el micrófono. Yo voy a apagar cámara y micrófono para que usted ore y presente la alabanza. Adelante. Está bien, Fabricio, muchas gracias. Primeramente, quiero leer un versículo que se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de gloria y de Dios. De gloria de Dios Padre, perdón. Entonces inclinamos nuestra cabeza para orar y damos gracias al Señor. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te venimos dando las gracias por el día de hoy, Señor. Te pedimos que pongas entendimiento en nosotros, Padre Santo, y sabiduría en Fabricio, que es el que va a dar la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos cubras este día, este Shabbat, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, por los alimentos, Señor, por la bebida, porque nos permitiste levantarnos, Padre Santo, que nos permitiste respirar, ver, Señor. Sabemos que tú eres perfecto, Señor, y que todo lo haces con una razón implacable, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, Padre Santo. Bendigo a todos los que estamos aquí conectados, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y bendigo esa palabra que va a salir de la boca de Fabricio, Señor, y gracias por permitir que Fabricio sea usado por ti, Padre Santo, para enseñarnos tu palabra, Señor, porque esta palabra que viene es una palabra de sabiduría, Señor, no es palabra de hombre, Señor, sino tuya, Padre Santo, que sale por su boca, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y damos pase a la alabanza el día de hoy. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Jesucristo. Vivo para adorar,
tú eres, Señor Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar. Yo vivo, vivo para, vivo para adorar. Viviré cada día, Jesús, vivo. Gloria a Dios por la alabanza. Muchas gracias, Esteban y Juan David. Yo voy a orar también en lo personal. Padre del cielo, vengo presentándome delante del trono de tu gracia en esta tarde, Señor, para que tú, Señor, nos des espíritu de revelación y nos des entendimiento, Señor, para todo lo que vamos a ver, que es la continuación del tema de guerra espiritual. Señor, yo vengo orando, Padre, en este momento, para que todas las personas que están escuchando y viendo este video, Señor, puedan tener discernimiento y entendimiento acerca, Señor, de que estamos en una guerra espiritual todos los días, Señor. Como hijos de Dios, tenemos armas, hay dones, hay operaciones, hay señales, hay repartimientos del Espíritu Santo. Y te pedimos que nos ayudes a usar esas armas, Señor, para defendernos de un enemigo que está activo siempre, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, venimos atando, callando, dejando mudo, sordo, ciego, inactivo. Todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios en este momento enmudece. En el nombre de Jesús, declarando la palabra de Lucas 10:19, que dice que tú nos das poder y autoridad para pisotear las serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros y de nuestras familias. Padre del cielo, y también te pedimos en este momento que el Espíritu Santo se active de una manera sobrenatural y poderosa en la prédica, Señor, y siempre. Todo dolor, Señor, que haya en tu pueblo, todo dolor de espalda, toda carga, toda pesadez, todo espíritu de letargo, Señor, todo lo que venga a poner la mente nuestra en otras cosas, se quite y se largue de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Igualmente te pedimos que la palabra, Señor, que es una espada de dos filos, penetre y parte y corta, Señor, que entre, Señor, al corazón de cada una de las personas que están escuchando y que haya sanidad también en personas que están enfermas en este momento. Pedimos en especial, Señor, en esta tarde, por la salud de doña Flora, Padre del cielo, en Cartago, que tú tomes control, Señor, de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la palabra, Señor, haga el efecto para la cual tú la estás enviando. Y también te pedimos, Señor, por la salud de don Rodolfo Delgado, Señor, para que su cerebro y su mente, Señor, sean restauradas en el nombre de Jesús. Estamos pidiéndote, Padre del cielo, que se active el poder, Señor, del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, porque estamos reunidos en un cuerpo, Señor, que es la iglesia, y en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo en lo personal renuncio al yo, declarando que no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor, y te pido que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la boca de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Voy a presentar una pantalla, la pantalla para darle continuidad al estudio que hemos venido haciendo los sábados acerca de guerra espiritual. La semana anterior habíamos estado escudriñando el rango de acción que tenía la hechicería.
Juan Carlos, no sé si ahí se ve si se ve la pantalla. Ok, sí se ve con claridad. Sí. La semana pasada estuvimos escudriñando, ¿verdad? Cerca del rango que tiene la hechicería, los objetos incluso que hay, que la Biblia dice que tenemos que sacar del campamento. Y está, donde estoy señalando, donde quedamos la semana pasada, de objetos malditos dentro del campamento. Vimos una foto, dos fotos en realidad, de un altar, de un hechicero, y cómo las imágenes tienen efecto en el mundo espiritual para que sean puertas, para que los demonios estén dentro de una casa, causando pleitos, enfermedades, discusiones, adulterios, etc. El día de hoy quedamos en que íbamos a empezar a escudriñar que el resistir a Satanás es el deber de todo creyente y no es una cuestión opcional. Ejemplo, la palabra dice en Mateo 10, del 24 al 25, que Jesús lo dijo muy claro a los discípulos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí el Señor nos está diciendo en la palabra de que los mismos ataques, la persecución y lo que él tuvo que pasar aquí en la tierra, en el ministerio que el Señor tuvo cuando estuvo en el cuerpo físico, nosotros también lo vamos a tener que pasar. Y si a él lo acusaron de que él echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, que aquí viene un nombre propio, Belcebú, que es una palabra compuesta de origen hebreo, donde es Baal, que significa señor o marido o esposo, y Zebub, que es moscas, es el señor de las moscas. Y es un nombre que le daban los hebreos a Satanás, refiriéndose a las moscas que quedaban en los altares donde los paganos hacían sus sacrificios de sangre. Entonces, el Señor nos da el ejemplo y nos dio el ejemplo de qué se trata el ministerio nuestro aquí mientras estemos en el cuerpo. Vamos a estar en una guerra espiritual y nos van a tratar igual a como lo trataron a él. En Efesios 4, del 26 al 27, también dice: airaos, pero no pequéis. Aquí está el apóstol Pablo hablando en un caso donde hubo un pleito, un altercado en la iglesia, y él dice muy claramente que no hay que dar cabida al diablo. En este caso era, ¿verdad?, porque había habido una discusión entre miembros de la iglesia, y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ahora vamos a ver que, entrando un poco más en detalle en guerra espiritual, que el enemigo de nuestras almas se rige por puertas de desobediencia, ya sea por ignorancia o por rebelión. La ignorancia no exime a la persona el efecto que va a tener de abrir puertas al enemigo. Por eso la palabra en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en el caso, hay un versículo muy claro en Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por eso en Oseas es muy claro el profeta diciendo mi pueblo, no le está hablando a un pueblo pagano, le está hablando a los israelitas. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice que si uno desecha el conocimiento, Dios lo echa a uno del sacerdocio. Y si uno olvida la ley de su Dios o la ley de Dios, Él se olvida de nuestros hijos. Entonces, la ignorancia
no nos exime de la consecuencia. Aquí dice claramente en Levítico 5:17, finalmente si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por eso es que hay que leer la palabra para ver de qué se tratan los mandamientos, estatutos y los testimonios que vienen en la palabra escrita. Y es un tema que hemos estado estudiando esta semana en las misiones con las familias. El Salmo 119 dice excelencias de la ley de Dios. Y ahí habla no solo de mandamientos, sino habla de estatutos, habla de testimonios, ¿verdad? Y como un ejemplo, en los 10 mandamientos que salen en el Antiguo Testamento, que están vigentes a hoy, no sale, por ejemplo, no toca el tema de la homosexualidad, no está en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero sí sale en Levítico 18 y Levítico 20, ¿verdad? El varón que se echare con un varón como con mujer es abominación, dice ambos serán muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que los estatutos también hay que saberlos, porque están vigentes, están todavía activos. Y si nosotros no sabemos de qué se tratan los estatutos, ¿verdad? Podemos abrirle puertas al enemigo por falta de conocimiento e ignorancia. Ok. En Efesios 6 lo dice muy claro que tenemos una lucha. Habla de la armadura. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, la busqué en el diccionario, y acechanza significa un plan. Es un plan de alguien que vigila sigilosamente y muchas veces en secreto. Entonces, nos están vigilando, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el reino de las tinieblas, para ver en qué momento nos atacan. La Biblia lo dice claro. Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Y el apóstol Pablo dice muy claro, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí no está hablando de que las acechanzas van a dejar de suceder. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 10 que así como lo trataron a él, nos van a tratar a nosotros. Entonces, Satanás acecha, está al acecho. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, del 8 al 9, lo describe como si fuera un león. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios es tener dominio propio, estar alertas, no estar dispersos. Velad, estar alertas, estar despiertos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Poco dice que va a estar alrededor por un tiempo X y después ya no va a estar alrededor, no. Va a seguir hasta que el Señor venga después de la guerra o la guerra donde Él viene con nosotros desde el cielo. Y la Biblia dice que ata al dragón por 1000 años y un ángel lo mete y lo guarda en el abismo, lo encierra ahí. Sale otra vez y después ya finalmente lo lanzan al agua de fuego y azufre. Y cuando lo saquen, ¿verdad? Después del milenio, va a volver a engañar otra vez a un montón de gente. Entonces, no solo estuvo activo, está activo y todavía le falta algunas cosas que hacer a este personaje y es una obligación nuestra resistirlo. En Apocalipsis 12, por ejemplo, que es, habla cuando el enemigo vaya a ser lanzado. Dice en Apocalipsis 12, 10, 11 y después leo el 17. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí prácticamente dice que es jornada continua, sin interrupción, es día y noche, 24 horas. Dice, y ellos le han vencido, refiriéndose a nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entre menos tiempo le quede a ese personaje fuera del lago de fuego y azufre, se va a ir poniendo más agresivo y más violento. Aquí dice que la ira de él es porque él sabe que le queda poco tiempo. Versículo 17 dice, entonces el dragón, que es uno de los nombres que recibe este personaje, dragón, serpiente antigua, el engañador, el acusador, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí cierra el rango, que él va a atacar con más ira y hacer guerra a los que guardamos los mandamientos de Dios y mantenemos o tenemos el testimonio de Jesucristo. No hay excepción. Todos estamos en esa guerra y tenemos que resistir al enemigo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 54, dice muy claro, haciendo alusión a la guerra espiritual, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Una conspiración es un plan, es una maquinación que la vimos en las prédicas anteriores. Dice que he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, el Señor dice que no importa el arma que forje cualquier adversario, si nosotros estamos en obediencia, santidad, rectitud e integridad, ninguna arma del mundo espiritual va a prosperar en contra nuestra. Y toda acusación que él haga delante de Dios en contra nuestra, tampoco va a tener ningún efecto si nosotros no abrimos puertas. Entonces, estamos en una pelea, querramos o no. Y también los que tenemos familia que aún no conocen al Señor, tenemos que estar orando e intercediendo en guerra espiritual para que la familia nuestra escape, como dice la palabra, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del enemigo. Cuando el Señor Jesús vino acá a la tierra, que es Dios en la carne, Él tenía un efecto inmediato prácticamente en los espíritus inmundos que vivían en la gente. En el Antiguo Testamento no se ve, ¿verdad? En Primera de Samuel se puede ver en el capítulo 16 que un espíritu inmundo un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba al rey Saúl, ¿verdad? Pero este nivel de manifestación sale solo en el Nuevo Testamento cuando ya el Señor Jesucristo empezó el ministerio de él y la reacción era inmediata. Leo aquí en Marcos 1, dice un hombre que tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum y los días de reposo, que equivale al sábado, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea, empezó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí está hablando en plural. ¿Qué tienes con nosotros? Quiere decir que era más de uno que estaba dentro de ese hombre. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Ahí habla en singular. Sé quién eres. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda? Aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué se sorprendieron? Porque ellos no habían visto una liberación espiritual donde alguien tuviera autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. Y se conocían los espíritus inmundos. Y en el libro de Samuel podemos leer que los mismos siervos de Saúl sabían que había un espíritu que era el que atormentaba a Saúl. Y mandaron a traer al rey David para que con el arpa, ¿verdad?, el espíritu malo se alejara y le diera cierto alivio al rey Saúl. Y sabían que habían espíritus malos que atormentaban a las personas, pero
nadie los había echado todavía. Fue hasta que vino el Señor Jesús a darnos el ejemplo de que nosotros también tenemos que hacer eso. Ok, entonces esa fue la primera manifestación que sale en el Evangelio de un espíritu inmundo que Jesús no empezó a reprender, simplemente se tiró de una vez para afuera. Ahora, en el libro de Lucas 11, aquí hay un relato donde el Señor Jesús nos da mucha información acerca de lo que sucede en la guerra espiritual. Este relato no solo está en el libro de Lucas, sino también está en el libro de Mateo y está en Marcos. Yo puse aquí en esta filmina la historia en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo para ver algunas diferencias, porque son testigos presenciales del mismo evento. Mateo, Marcos y Lucas. Lo que no vio uno, lo vio el otro, y lo que uno no puso, lo puso el otro. Es el principio de tener varios testigos de un mismo evento. Dice entonces, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. A veces cuando leemos esto, y uno lo lee muy seguido, uno no pone atención o no se da cuenta de que ahí dice claramente que el que era mudo era el demonio. Porque ahí no habla del muchacho todavía. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. ¿Quién era mudo? El demonio. ¿Quién tenía el síntoma? La persona que tenía el espíritu adentro. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces, ¿quién era mudo? ¿El muchacho o el demonio que estaba adentro? Obviamente el muchacho tenía el síntoma. El que era mudo era el espíritu que tenía adentro, que fue echado fuera y él habló finalmente. Y la gente se maravilló porque era toda una novedad. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, siempre va a haber un segmento, ¿verdad? Que por más sobrenatural de Dios que vean, le van a atribuir el poder del Espíritu Santo al diablo. Y eso es lo que la Biblia dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a un demonio o a Satanás el poder del Espíritu Santo. Otro grupo, para tentarle le pedían señal del cielo, como si fuera un concurso de señales. Por eso es que la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por hacer milagros. Eso se lo dijo Abraham al rico que está en el infierno, ¿verdad? Que le dijo que aunque un muerto resucitara y fuera a hablarle a los hermanos, no iban a hacer caso, no se iban a persuadir, que para eso tenían a Moisés, los salmos y los profetas, que le hicieran caso a ellos. Por eso es que es la palabra de Dios la que activa el mundo espiritual y la fe viene por el oír, no por ver milagros. Por supuesto que son señales que deberían convencer a un incrédulo, pero aquí dice que un grupo de gente, o mejor dicho, dos grupos, el primero le atribuyó el milagro al diablo y el otro grupo quería más señales de mayor calibre, ahora querían ver algo, una señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, y aquí hay parte de la enseñanza que el Señor nos da. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Bueno, la receta de divide y conquistarás, o dividir y conquistar, es una revelación bíblica. Satanás la pone en práctica todo el tiempo. Por ejemplo, aquí dice una casa. Bueno, la palabra casa en hebreo es bayit, y bayit también es cuerpo físico. Al primero que él trata de dividir es a la persona poniéndole incredulidad, doble ánimo o falta de fe. Dicho por hechiceros que atacaban cristianos, ellos querían ponerle al cristiano o a la cristiana que ellos estaban atacando era la duda, la incredulidad, porque ya los partía en un doble ánimo, en la duda, ¿será que Dios dijo que no dijo? Y ya cuando la persona está dudando, ya Satanás dividió la mente de esa persona, es vulnerable. Por supuesto que eso aplica para una familia, esté peleado el esposo con la esposa, los padres con los hijos, es lo que Satanás hace. Porque cuando él divide a una familia o una congregación, él puede destruir a cada uno en lo individual. Él sabe cuál es el poder del cuerpo de Cristo unido.
Por el contrario, estamos divididos en enemistades, en pleitos, como dijo el apóstol Pablo, que no había que darle lugar al diablo. ¿Con qué? Con pleitos y falta de perdón y amargura y un montón de cosas que vamos a ver que le abren puerta a los demonios. Entonces, la Biblia dice que Satanás no trabaja de una manera dividida. O sea, él trabaja ordenadamente, en una jerarquía que es piramidal. Por eso es que muchas veces ellos, los satanistas y esta gente, su simbología ponen pirámides, porque es una pirámide de jerarquía. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Jesús dice aquí, el Señor, que Satanás no trabaja dividido. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque el Señor usa la palabra reino. Quiere decir que Satanás sí tiene un reino, claro, un reino con minúscula. Pero un reino tiene súbditos, tiene jerarquía. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Algo muy interesante que viene después. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En el Evangelio de Lucas, aquí dice el dedo de Dios. En el de Mateo vamos a leer más abajo que dice por el Espíritu Santo. Entonces, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es lo mismo que dijeron los hechiceros en el libro de Éxodo, que le dijeron a Faraón en la cuarta señal, que no pudieron convertir en polvo en piojos, que eso sí era el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, otra revelación. Vienen en el mismo contexto de que acaba de echar fuera un demonio que era mudo. Y en vez de hacerle caso a los que querían tentarlo con una señal del cielo, pidiéndole más señales, o haciéndole caso a los que decían que por el principio de los demonios él hacía esos milagros, él no le hizo caso a ninguno de los dos grupos, sino que siguió dando la enseñanza. Y habla de un personaje que dice, cuando el hombre fuerte, refiriéndose al espíritu que acababa de echar de ese muchacho, de esa persona que no podía hablar. Aquí dice hombre fuerte armado. Y esa palabra armado, ¿verdad? En el griego que se usa, el texto original solo sale 3 veces en la Biblia. Es la palabra panoplía. Solo sale en el libro de Efesios, donde dice acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios sale 2 veces en el libro de Efesios. Y en el libro de Lucas, que es el que estamos leyendo, que el hombre fuerte tiene armadura. Eso es lo que quiere decir ahí. Solo sale 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra panoplía. Cuando habla de la armadura de Dios, que tenemos que usar nosotros, y aquí, cuando se refiere a que los demonios también tienen armadura. Y le dice el hombre fuerte, armado, tiene armadura. Guarda su palacio. ¿Cuál es el palacio? La persona, la casa. Ellos le dicen casa a los seres humanos, como vamos a ver más abajo. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. Obviamente, el más fuerte que el hombre fuerte es Dios, el Señor Jesucristo. Si Él está presente, se pueden hacer liberaciones con el poder de Dios, no con el poder de una persona. Y eso se llama, eso la palabra en griego es exousia, que es poder y autoridad. Si no hay poder ni autoridad, no se puede echar fuera el hombre fuerte que habla el Señor Jesús en esta liberación de un demonio que era mudo. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y aquí dice que en que confiaba, y ahí es donde se ve en la práctica, cuando hay liberación espiritual, como cuando se manifiesta lo que está dentro de una persona, empieza con una risa, a veces se burla, como en un tono desafiante. Él confía, dice aquí, que no lo van a poder sacar. Y el poder de Dios está, ¿verdad? Sale. Y salen en el nombre de Jesús. Ya después, ya no se ríen, sino que empiezan a veces a llorar, a gemir, se empiezan a contorsionar y a veces sisean como una serpiente. Pero al principio yo he visto en muchos casos
que empiezan a sonreír con una sonrisa como desafiante. Ok, el botín somos nosotros y reparte el botín. El botín es la persona, lo que el Señor dice palacio. Y ahora vamos a ver aquí abajo que los demonios le dicen casa a los humanos. Principio espiritual, otro, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Luego sigue en el mismo contexto que el Señor está hablando seguido. O sea, echó fuera el demonio que era mudo, salen los dos grupos de personas, uno dijo una cosa, el otro dijo otra, no hace caso el Señor, porque conocía sus pensamientos y da la enseñanza. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Satanás no está dividido. Y después dice que hay un personaje que es el hombre fuerte, que tiene armadura, que es el que acá él acaba de echar de esa persona para que pudiera hablar. Y él advierte en los siguientes renglones que eso que él echó fuera regresa. Dice el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Por qué andan buscando reposo? Porque no tienen reposo. Por eso cuando están dentro de una persona le ponen angustia, o le ponen temor, ataques de pánico, nervios, insomnio, etcétera, porque ellos no tienen la paz de Dios. Ahora, ¿por qué dice lugares secos? En la Biblia, en Juan 7, del 37 al 39, dice el Señor Jesucristo que como está escrito, que el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor se refiere al Espíritu Santo. Esto está en Juan 7, del 38 al 39. Dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había, Espíritu con mayúscula, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿cuáles son los lugares secos donde ellos se van? Donde no está el Espíritu Santo. Y un ejemplo, si uno empieza a leer el número de liberaciones espirituales detalladas que vienen en la Biblia, son varias. Y en una en especial, el Señor Jesús iba pasando el lago de Kineret o el mar de Galilea, ¿verdad? Que es un lago, y pasó a la tribu que estaba más alejada de Jerusalén. Era la tribu de Gad. Por eso se llama el endemoniado de Gadarena, porque era tierra de Gad. Tribu que estaba más lejana de Jerusalén. Y esa fue la liberación, digamos que una de las más fuertes en el sentido de que ya el hombre en el que estaba, un montón de demonios que se identificaron como legión, porque eran muchos que habían tomado total posesión de la persona. En este caso, este mudo, ¿verdad? No dice cómo lo llevaron, pero no lo describe como el que rompía las cadenas y vivía en los sepulcros y que nadie podía dominar, como este otro endemoniado de la zona de Gad. Quiere decir que entre más lejos esté la persona de la presencia del Espíritu Santo, más cómodos van a estar los demonios y van a estar demonios de mayor rango. En el lugar más alejado de Jerusalén, eso es una tipología o un ejemplo de que si no estamos cercanos a la presencia del Espíritu Santo, estamos secos. Y ahí es donde los demonios van a andar buscando reposo. Pero después regresan, dice aquí, y no hallándolo dice. Está hablando que ellos piensan, ellos maquinan, ellos no son tontos. De hecho, la Biblia dice, el diccionario dice, como la definición de espíritu, que son seres inmateriales dotados de razón. Materiales no están sujetos a un cuerpo físico. Dotados de razón es que son inteligentes, en el sentido de que pueden hacer un plan, están al acecho, ¿verdad? Están observando. Pueden hacer un plan para volver a entrar al hombre, ¿verdad? Y ellos son seres que no son tontos, son astutos. No tienen la sabiduría de Dios, pero definitivamente no son tontos, son astutos. Y dice él, volveré a mi casa de donde salí. Así le dicen a la persona de donde la echaron. Y cuando llega la haya
desocupada. La halla desocupada, barrida y adornada. Eso lo dice en Mateo. Yo le puse ahí entre paréntesis en negrita lo que dice Mateo, porque en Lucas, en Lucas 11 no dice que estaba desocupada. Dice, cuando llega la haya barrida y adornada, y después sigue inmediatamente en el versículo 26. Pero en Mateo no solo dice que estaba barrida y adornada, sino que dice desocupada. No estaba el Espíritu Santo adentro. Si el Espíritu Santo está llenando todo el ser, o nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, no pueden entrar. ¿Está desocupada? Sí. Entonces va, ahora, para volver a entrar necesita una puerta, que es lo que vamos a ver más adelante. Las puertas que hay que cerrar para que no vuelvan a entrar, y las puertas que hay que cerrar para poder echar fuera y que no regrese cuando se hace una liberación espiritual. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Aquí dice que hay una relación de 7 peores. Peores, ¿verdad? Más malos que el que salió. Y en lo personal yo he visto que una persona que recibe liberación espiritual y lo que sale se manifiesta de una manera específica, cuando le vuelve a abrir puertas y regresan ese que salió con 7 peores, ya no se manifiesta de la misma manera. Entonces yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de que en un banco ya se hayan metido varias veces por el techo a robar. Y es el mismo ladrón. O sea, ya él sabe que si se vuelve a meter por el techo, posiblemente hay una trampa porque ya tiene 2 veces que lo hizo por el mismo lugar. Pasa con estos seres, ellos no van a dar el mismo síntoma que daban anteriormente porque son fácilmente identificables después. Y la persona puede volver otra vez a buscar el ser liberada. Entonces cambian la estrategia y ya se quedan silenciosos, siguen destruyendo a la persona, pero con otra estrategia. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En esta liberación el Señor da mucha información útil para nosotros. Ellos regresan y se asoman. ¿Cada cuánto regresan? No, aquí no dice la frecuencia en que regresan, pero regresan a asomarse. Que la casa no está ocupada con el Espíritu Santo y con los ríos de agua viva, si uno está seco espiritualmente, le está abriendo la puerta para que regrese, no solo el que salió, sino que venga con 7 peores. Y ese principio de 7 enemigos está en el libro de Deuteronomio 28, 7. Libro de Deuteronomio 28, 7 lo dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Esa es la parte de la lista bonita, de la bendición de la obediencia. Pero en desobediencia es al revés. Voy a leer Deuteronomio 28, 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Entonces, uno sale por un camino y huye por 7. En este caso, sale uno o salen los que estaban y vienen con 7 peores que él. Vuelven a entrar y el hombre o la mujer del que salieron va a estar peor que antes. Y no va a dar el mismo síntoma que daba si era que tenía angustia, o si tenía insomnio, o si lo agarraban del cuello, si se le apareció una sombra o lo que sea, después cambia. Igual destruyen a la persona, pero con otra estrategia. Ok. El título que viene, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y viene el mismo relato, pero en el Evangelio de Mateo. Aquí dice que esa misma liberación aquí no solo dice que era mudo, sino que era ciego. Porque es la misma liberación. Solo que la primera la leímos en Lucas 11 y esta está en Mateo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Viendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ve que en Lucas decía por el dedo de Dios, aquí dice el Espíritu de Dios, se complementa. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Aquí vuelve a mencionar el hombre fuerte y habla de casa y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El que puede atarlo y saquear los bienes es el Espíritu Santo. Luego repite el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué está diciendo la blasfemia del Espíritu Santo? Porque estaban diciendo que el poder que tenía Jesucristo venía del diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle un milagro a Satanás cuando es el Espíritu Santo. Obviamente, otra de las maneras de afrontar el Espíritu Santo, como dice la palabra, es no aceptar la salvación de Jesucristo, rechazar el Espíritu Santo. Dios no puede perdonar a alguien que no esté arrepentido ni le pida perdón. En el libre albedrío de cada persona, cosa que es terrible, que un ser humano tenga la capacidad de negar al Creador y Salvador, es terrible. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero y no va a obligar a nadie a amarlo a Él. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Está hablando todo en el mismo contexto de la liberación de ese espíritu que él echó fuera. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es muy importante, porque también lo que uno diga con la boca le abre puerta a los demonios. Por ejemplo, la maledicencia. La maledicencia es ser maldiciente, decir malas palabras, vulgaridades, maldecir gente, calumniar, chisme, blasfemias, injurias, etc. Lo que uno dice con la boca le abre las puertas a los demonios. De hecho, Jesús dice la palabra que echaba fuera a los demonios con la palabra. Él les decía fuera y salían. Una palabra de poder. Pero si uno dice una palabra ociosa, ociosa, ¿qué quiere decir? Que no tiene fruto, que no es productiva. Y obviamente, si uno empieza a maldecir, y ahí está el Salmo 109, dice, el Salmo 109 dice, amó la maldición y esta lo sobrevino. Y dice que entró como agua en las entrañas y como aceite en sus huesos. La persona que ama la maldición o la maledicencia va a padecer en las entrañas y en los huesos. Está en el Salmo 109. Y dice, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en Mateo vuelve el Señor a hablar, no es que vuelve a hablar, es que Mateo lo documenta en el Evangelio de él, y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, otra vez dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla, que no tienen reposo. Perdón. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. Ahí es donde dice que está desocupada, en Mateo. En Lucas no lo dice. Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. La palabra adornada también quiere decir que es pura apariencia. Y uno puede engañar a las personas. Una persona puede engañar a otra.
De hecho, hay un dicho que dice que una persona puede engañar a alguien nuevo todos los días. Puede engañar a la misma persona de vez en cuando, pero difícilmente va a engañar a todo el mundo siempre. Y a Dios nadie lo engaña. Entonces, si la vida cristiana de una persona es pura fachada, la casa está vacía, nadie está engañando ni a Dios, por supuesto, y al otro, que es el padre de la mentira, es difícil de engañar, ¿verdad? Porque un mentiroso conoce a otro mentiroso. Si la casa es pura fachada, van a regresar 7 peores. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús le dijo eso a toda la generación a la que él le predicó en la época en que él vino a hacer su ministerio aquí en la tierra. Y lo vemos como 30 y resto de años después, en el año 70, barrieron el segundo templo en Jerusalén, los romanos, fueron dispersados por toda la tierra. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. A ver, aquí regreso y voy a presentar otra que es el complemento o lo que sigue. Ok. Vamos a ver. Esteban, si me puede confirmar, porfa, si salen. ¿Está apareciendo? Ahora sí. Sí se ve clara ahí. Perfecto. Ok. Entonces, la liberación espiritual no es para los perdidos, es para los salvos. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de lo que anunció el Señor a los profetas. Si uno lee, por ejemplo, Isaías 61, del 1 al 3, ¿verdad? Lo dice muy claro. Este fue el versículo que el Señor leyó y quedó documentado en Lucas 4. Fue lo que leyó el Señor en la sinagoga, refiriéndose al mismo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año en la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí dice que iba a venir a sacar presos de la cárcel y a liberar cautivos. Isaías 42 también lo dice. Este Isaías, que vivió por lo menos 700 y resto de años antes de que el Señor Jesucristo viniera acá a la tierra, dejó por escrito. Voy a leer Isaías 42, del 1 en adelante. Dice, el siervo de Jehová, refiriéndose al Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. La caña cascada es, por ejemplo, si uno va a un río, que no sea un río muy caudaloso o de montaña, ¿verdad? Sino de los que están allá en llanura, ve que hay zacate que crece a la par del río y a veces se inunda. La caña cascada es una caña de una gramínea que fue como rota, pero no se termina de quebrar. Y eso es una analogía de que el que esté a punto de quebrarse, el Señor lo va a levantar. Dice que no apagará el pábilo que humeare. ¿Verdad? Que cuando ya se va a apagar la velita, se va a apagar, pero ahí sigue y sigue. Pareciera que ya se va a apagar, el Señor viene por ellos. Viene por gente abatida, como dice Isaías 61. El Señor, en la traducción griega, dice que Él viene a predicar el evangelio a los pobres, dice. En Isaías dice abatidos, pero habla de liberación espiritual. Aquí dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará
ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. Aquí dice que el siervo de Jehová, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a abrir los ojos a los ciegos, no solo ceguera física, sino espiritual, como le dijo el Señor Jesús a Pablo, ¿verdad? Que tenía que predicar para abrirle los ojos a los ciegos y que se convirtieran del reino de las tinieblas y de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo. Sino también milagros para sanarse ciegos físicos. Y aquí habla de sacar presos de la cárcel, igual que en Isaías, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Se refiere a que en el ministerio del Señor Jesucristo, Él iba a sacar personas de regiones de cautividad en liberación espiritual. Entonces, sí viene desde el Antiguo Testamento la descripción de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera. Y así fue lo que Él hizo. Y nos dejó el ejemplo a nosotros para que lo hiciéramos también. Porque la Biblia dice que a Él le decían rabí, que es maestro, y Él decía, bien me dicen maestro porque lo soy. Entonces, Él vino a enseñarnos con el ejemplo. Cuando Él escoge, por ejemplo, a los 12 apóstoles, la Biblia dice en el libro de Mateo 10, ¿verdad?, que cuando Él los escoge, Él los mandó. Después de que les enseña cómo hacer las cosas, dice en Mateo 10, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Habían visto varias liberaciones espirituales. Ya después el Señor les da la autoridad a ellos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad. Lo primero que les dice es prediquen. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es eso? Gratuitamente. Eso no se cobra. El evangelio no es un negocio. El Señor los escoge y les da autoridad y después los manda. Ok. Cuando el Señor los manda a hacer eso, en el libro de Lucas 10, aquí es Mateo 10, no está difícil. Mateo 10 y Lucas 10 hablan de eventos parecidos. Aquí mandó a los 12, en Mateo 10. En Lucas 10 mandó a 70. Visión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2. Quiere decir que iban 35 grupos de 2. De 2 en 2. Delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, o sea, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos esos obreros. Aunque muchas personas no crean que tienen ese ministerio o que lo tenemos, es parte de la vida cristiana. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El salario está diciendo que es la comida. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad los enfermos en la que ella haya. Y sanad a los enfermos que en ella haya, en esa casa. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ok, sigue la historia y viene cuando regresan. Lucas 10, cuando regresan los 70.
¿verdad? 35 grupos de 2. Voy a leer del 17 al 20, Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo, venían contentos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Interesante que cuando el Señor le dice que vayan, no les dice que echan fuera demonios, como le dijeron como le dijo a los 12 apóstoles. A esto les dijo que a los enfermos sanaran, pero ellos llegaron contando de que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesucristo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:19 es un versículo que hay que aprenderse. Porque aquí dice, he aquí os doy potestad. La palabra potestad en griego es exousia, que es poder y autoridad, o autoridad y poder. Si no hay autoridad y poder de Dios, no se puede hollar serpientes ni escorpiones, ni la fuerza del enemigo, y no está la garantía de que no nos vaya a dañar algo. No, el Señor es el que da la autoridad y el poder para pisotear. Hollar con H y con doble L es poner el pie encima y dejar la huella. Hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Porque a veces los ataques se sienten como opresión en el pecho, opresión es asfixia, dolor de cabeza, pesadez, dolor de cuerpo, jaquecas, dificultad para concentrarse. Y cuando uno empieza a reprender en el nombre de Jesucristo, se va todo espíritu de opresión y todo espíritu contrario, el Espíritu Santo de Dios se baja y se quita esa fuerza, ¿verdad? Que uno está sintiendo que es opresión. Es lo que dice la Biblia que son los dardos de fuego maligno. Es una de las clases de dardos, ¿verdad? Entonces, el Señor le dio autoridad a los 12, los mandó, ellos regresaron y después mandó a 70 y ellos regresaron gozosos diciendo que era cierto que los demonios se les sujetaban. En el libro de Marcos 16 dice muy claro que cuando el Señor comisiona a los apóstoles, le da la instrucción en orden de cómo era que tenían que proceder. Dice, voy a leer Marcos 16 del 12 al 20. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y primero les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La orden es primero predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y hay 5 señales. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estas son señales. En 1 Corintios 12 habla de dones, que son 9 dones. Pues habla de 5 ministerios, de apostolado, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Entonces, la vida espiritual está llena de tesoros. No solo Él escoge los ministerios de cada uno de nosotros, o el ministerio, los dones, Él los escoge, como dice 1 Corintios 12, dice que repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Podemos pedir los dones, sí, hay que orar para pedirlos, pero el Espíritu Santo es que le da a cada uno el don que Él quiera darle a uno. Estas son señales. La única condición, de acuerdo a lo que dice aquí, es creer. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, muchas veces las personas no oran por la sanidad de otra persona porque les da vergüenza. Les da vergüenza. Primera duda que pone Satanás.
no lo haga porque no va a pasar nada. Entonces ahí no está bloquean a la persona porque le da pena. No le da vergüenza hacer otras cosas, ¿verdad? Ridículos en otro lado ni nada de eso. O cantar karaoke. Pero sí le da vergüenza imponer manos y orar para que una persona se sane. 5 señales, dice aquí. Versículo 19 al 20 dice, si le da vergüenza poner manos para sanar a una persona, ¿cómo va a echar fuera demonios? Si se manifiestan. Es una cuestión mucho más impredecible, si se quiere decir así, impredecible en el sentido de que uno no sabe cómo va a ser la liberación, ¿verdad? Sí va a salir y está el poder del Espíritu Santo, pero a veces duran horas y hay manifestaciones de gruñidos, se activa lo sobrenatural, se baja la temperatura del cuarto, empiezan a verse sombras, etc. Eso es parte de las señales que siguen a un creyente. Pero primero se predica la palabra de Dios, se da el mensaje de salvación. Y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí dice que las señales son una herramienta que confirma la palabra de Dios. ¿Qué confirma? Que es un mensaje que viene directamente del único Dios verdadero. Por eso la gente se maravillaba cuando veía lo sobrenatural del Espíritu Santo, una sanidad, una liberación espiritual. Y aquí dice que ellos, los discípulos, salieron a predicar en todas partes. El Señor, ya habiendo enviado el Espíritu Santo, les ayudaba, nos ayuda hoy todavía, confirmando la palabra del Evangelio con las señales que siguen. ¿Por qué dice que siguen? ¿Qué es lo que siguen? La predicación de la palabra. Ok, entonces, está bien documentado de que eso está vigente hasta hoy. El Señor, que es un maestro, nos dio el ejemplo haciéndolo Él, y después mandó 12, y después mandó 70, y después nos está mandando a nosotros. 2000 años después, casi. Ahora sí. Dice entonces aquí, en Eclesiastés 18, dice lo siguiente. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Aquí dice, ¿verdad? Hacer portillo a un vallado es hacerle un hueco a la muralla. Como las ciudades, ¿verdad?, del Medio Oriente, muchas, incluyendo Jerusalén, tienen muros de piedra alrededor para protegerlos de los enemigos. Okay. Y alguien le hace un hueco al muro, se mete el enemigo. Aquí Salomón está escribiendo un principio espiritual que tiene que ver con puertas que se le abren a la serpiente. Y aquí dice que no hay anexo, o sea, el que aportillare vallado hiciere, no, nada más dice, el que aportillare vallado, ¡pum!, ya mordió la serpiente. Ahora vamos a ver que el pecado es el primero, es lo primero que le abre la puerta al enemigo. Eclesiastés 10:11, que tiene que ver con eso mismo, tiene que ver con el efecto, o sea, con la eficacia, en el sentido de que si una casa de un creyente hay manifestaciones de sombras, hay manifestaciones de ataques sobrenaturales del enemigo, hay pleitos, hay disensiones. Disensiones es que nadie se pone de acuerdo. O sea, no se ponen de acuerdo en nada, siempre es un pleito, ¿verdad? Si la casa no está ordenada, es una señal de que de nada sirve o de que no está funcionando lo que se está haciendo en el hogar. Eso es lo que quiere decir Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y una persona en la casa de uno está endemoniado, se manifiesta, ya claro, sí, hay gente que está dentro del campamento que no quiere nada con Dios. Obviamente ahí uno lo que puede hacer es orar para atar y bajarle la fuerza y quitarle la intensidad a través del ayuno y la oración para que esos demonios, porque hay un género que sale solo con ayuno y oración, pierda fuerza. Pero si la persona está en rebelión dentro del campamento o uno mismo está teniendo síntomas que no están bien, hay algo que está malo. Revisar lo que se está haciendo malo. Eso es lo que quiere decir Salomón,
en Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encadenada, sirve el encantador. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, en requisitos de los obispos, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y viene aquí una serie de características. Voy a leerlas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, vigoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Los hijos estén en obediencia. Y después dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lo que dice Salomón aquí. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y nosotros tenemos y sabemos que hay síntomas de ataques espirituales en la casa y no estamos haciendo nada, estamos fallando delante del Señor, dando por nosotros mismos. Dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y vamos a ver más adelante de que una de las señales en que la guerra espiritual está dando resultado es cuando hay paz en el lugar, hay paz en la casa. Se quita el síntoma, se quita la angustia, se quita el temor, se quita el miedo, se quita la opresión, se quita el insomnio, se quitan las pesadillas, se quitan los sueños que tienen que ver con lujuria, los espíritus de incubo, sucubo, se van las sombras que llegan a agarrar a la persona o a atacarla. Es por el resultado. Eso es lo que dice que se tiene que haber un resultado bueno, ¿verdad? Ok, después dice, los demonios se agarran de 3 cosas. Y se agarran de más cosas, ¿verdad? Pero en efecto de esta enseñanza vamos a ver esta lista. El pecado. Ok. La Biblia dice, y lo hemos visto en la prédica número 1, ¿verdad? La número 1 de esta secuencia, de que desde Génesis, Dios le dijo a Caín, antes de que matara al hermano, ¿verdad? Que no lo hiciera. Y el Señor le habla a Caín cuando, después de que hicieron la ofrenda a cada uno de los 2 hermanos, el semblante de Caín disminuyó, se cayó, se puso triste, no estaba feliz. Entonces Dios le dijo en el versículo 7 del capítulo 4, dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Otra traducción, en la Reina Valera dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, diciéndole, ya si usted está desmotivado, amargado, resentido, si tiene odio, rencor, ya el pecado está ahí en la puerta. Tiene que dominarlo y apartarlo, porque está al acecho en la puerta. Eso es lo que dice Eclesiastés 18. El que le abre un portillo a la serpiente, ya lo mordió la culebra. Y la serpiente física, una serpiente de carne y hueso, digamos, no ocupa que uno le abra toda la puerta o toda la ventana para que entre. No, lo que ocupa es una endijita para entrar. Por eso estamos haciendo este estudio y hemos ido haciendo la secuencia para ir enseñando, ¿verdad? De que es parte del evangelio, es parte de la vida cristiana. Satanás y su reino, ¿verdad? Con minúscula, se rige por reglas espirituales y no físicas. Las puertas de Perling, de madera, de hierro, no los paran, ellos se mueven con otras reglas. Y un día de estos estábamos viendo, con Juan Carlos y Esteban, y doña Alexandra, estábamos estudiando el tema de que en el mundo espiritual, debajo de la tierra, sí hay prisiones que retienen espíritus, ¿verdad? Eso está en el libro de 2 de Pedro 2 y en Judas. Dice que hay ángeles que están prisioneros en lugares de oscuridad,
¿verdad? En cárceles, esperando el día del gran juicio. Entonces, en el mundo espiritual sí hay lugares donde ellos no pueden salir, están sujetos a otras reglas, pero aquí arriba, ¿verdad? Por lo menos en la superficie de la tierra, ellos, las paredes de material no los detienen, lo que los detiene es la autoridad y el poder de un cristiano lleno del poder y la autoridad del Espíritu Santo, en puertas abiertas. Entonces, primero, pecado, el pecado. Y como leí ahora en el libro de Levítico 5:17, aunque se esté pecando en ignorancia, la consecuencia viene. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, puede ser que una persona que ya nació de nuevo, que ya empezó, digamos, el banderazo de salida en la vida cristiana, está siendo atacada en su vida personal por falta de información, porque está pecando y no sabe que está pecando por falta de conocimiento. Y lo estamos leyendo. Eso está en Levítico 5:17, está en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pecado, ¿qué significa pecado? La definición de pecado está en 1 de Juan 3:4. La definición bíblica de pecado. 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y después dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, refiriéndose a Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el pecado es infringir la ley de Dios. Tenemos que conocer la ley de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda, dice la Biblia, Lucas 12:12, porque el Espíritu se enseñará en la misma hora lo que debéis decir, nos va a recordar. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que no hemos leído? Y yo en lo personal he visto muy pocos cristianos que se hayan leído toda la Biblia por lo menos una vez. Hay muchos años, que se quedan nada más en las prédicas, se quedan nada más no es que esté malo, ¿verdad? Pero cuando van a leer todos los libros, hay que leerlos. Y hay que leerlos como el Señor se lo dijo a Josué, día y noche meditar. Y dice para que todo salga bien. Bueno, el pecado es infringir la ley de Dios. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. También dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, para eso tenemos nosotros la conciencia del Espíritu Santo. Dice que si el corazón no nos reprende, mayor es Dios que el corazón, pero tenemos que tener conocimiento bíblico. Okay, primera puerta, pecado. Es necesario confesar los pecados uno por uno. ¿A quién? A Dios. Esto está en 1 de Juan. ¿Okay? No le confiesa los pecados a Dios directamente. Pero primero tenemos que saber qué es pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estoy leyendo 1 de Juan 2, del 1 en adelante. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hay gente que no se sabe los 10 mandamientos. Gente cristiana, de varios años, que no se lo sabe. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es el estándar. Entonces, si pecamos, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Si uno no confiesa el pecado, tenemos un problema. Porque entonces Satanás tiene puerta abierta para atacarnos. Cosa es que cuando hay pecado recurrente, se va convirtiendo en rebelión.
pecado recurrente es, por ejemplo, lo que dice el Salmo 91, que dice, hollarás al cachorro del león y al dragón, ¿verdad? ¿Quién es el cachorro de león? Cachorro de león es un pecado recurrente que la persona se autoconvence o se autoengaña de que lo puede dominar y que no es tan malo. El cachorro va creciendo hasta que se hace un león adulto. Un pecado recurrente, aunque se confiese, se convierte en rebelión y se hace una puerta abierta para un demonio, demonios. Por ejemplo, el ver pornografía de una manera recurrente, sin parar, ¿sí? Se arrepiente, se pone a cuentas, uno confiesa, pero sigue. O la autocomplacencia, se convierte en rebelión y aunque se siga confesando, ya viene una ejecución, y pues, ejecución digo yo de algo más grave, porque eso está en Proverbios 17:11, dice, el rebelde no busca sino solo el mal, por lo que mensajero cruel será enviado contra él. Un pecado recurrente ya es rebelión. Entonces, un mensajero cruel, ¿qué es? Una enfermedad, un síntoma más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor es un papá, es un maestro. Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero si hay alguien que no puede dominar algo y recurrentemente lo hace y lo hace y lo hace, y se cumple un plazo, ¡pum!, viene algo más grave. ¿A dónde dice eso? De que se cumplen plazos. En Apocalipsis, por ejemplo, lo dice el mensaje a Tiatira, ¿verdad? Que es la doctrina que tiene influencia del espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Los títulos que usa el Señor Jesucristo en las 7 cartas de Apocalipsis es de acuerdo al mensaje que Él va a dar. Si es un mensaje, ¿verdad?, donde Él está enojado o siente enojo o es una reprensión, aquí ya entonces sale con ojos como llama de fuego. Pies semejantes al bronce bruñido. Es un mensaje fuerte. A la iglesia que es Esmirna, que es la iglesia perseguida, la iglesia mártir, ¿verdad? El título que él usa es un título que da consuelo a la iglesia perseguida. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué dice eso? Porque le va a hablar a gente que va a estar siendo perseguida hasta la muerte. Y a ti el mensaje es fuerte. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquí dice que le ha dado un tiempo. ¿Dice cuánto? Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué sigue después? He aquí yo la arrojo en cama. ¿Cuándo la arrojo en cama? Después de que en el tiempo. Le da tiempo para que uno corrija. El pecado recurrente, el cachorro de león. Y el cachorro de león se hace un león grande, se acaba el tiempo, ¡pum!, viene consecuencia. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Meten también los hijos. Primera puerta que le abre la persona al ataque o a la influencia de los demonios es el pecado, desde el principio. Eso es lo que le abre la puerta a Satanás. Satanás sí tienta al desobediente, lo vimos en los títulos anteriores, y después acusa arriba, y después viene la consecuencia para el que falle. Okay. Hay que confesar nuestros pecados. El que no confiesa los pecados no prospera. Eso está en el Salmo 32:5. Salmo 32 del 3 al 5, perdón. Voy a leer aquí. Salmo 32 del 3 al 5 dice, ve lo que es el pecado no confesado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Artritis, osteoporosis, etc.
En el caso de brujería, lo hemos visto en la práctica, a las personas se le empiezan a torcer los dedos, de los pies generalmente, o los de las manos, o padecen de los hombros. No estoy diciendo que todas esas personas sean que practican hechicería. Es algo que en la práctica yo he visto que sucede cuando una persona ha practicado eso por mucho tiempo. Y aquí lo dice, el respaldo bíblico. Salmo 32 dice, del 3 al 5, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, pecado no confesado, aquí dice que va a tener un síntoma en la parte física y que no va a recibir el beneficio del perdón de Dios. Aquí dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. No guarda uno de la angustia, sino confiesa los pecados. Ok. Número 2, la amargura. Y ya habíamos visto, voy a repetir la definición del diccionario de la Real Academia Española. Amargura dice sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia, o por pensar que se ha sufrido una desilusión o una injusticia, como Caín, porque Caín, tras de que debía, cobró. O sea, él hizo una ofrenda no mediocre, la hizo el propio, mala, ¿verdad? Lo que él le ofreció a Dios. Dios recibe con agrado la ofrenda del hermano y la de él no. Entonces, él cae su semblante, sentía amargura, el pecado está a la puerta y terminó matando al hermano. Fue el primer homicida de carne y hueso en la historia bíblica. El primer homicida de Satanás, de acuerdo a lo que dice la Biblia. En Juan 8, 44 al 45 dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué razón? Porque él mató espiritualmente a Adán y Eva desde el principio, antes de que naciera Caín. La amargura es necesario entonces perdonar. Y la amargura le abre puertas a los demonios. En Hebreos 12:15, por ejemplo, dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios, la buena opinión de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la amargura contamina. La gente que es amargada es como un repelente. ¿Cómo es que un pastor decía? Son asesinos de la esperanza. Así. Es un asesino de la esperanza. Y hay creyentes que son así. Asesinos de la esperanza. La amargura dice aquí que contamina. Muchos. Okay. Dice que Romanos 3:14, ya vamos a terminar por hoy. Romanos 3:14 dice lo siguiente. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, el sepulcro abierto es como un nicho donde está el cuerpo expuesto a la pudrición, a la intemperie. Así dice que hay gente que tiene la boca como un sepulcro, o como la garganta. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspide es una serpiente venenosa que está en el desierto. Su boca está llena de maldición y de amargura. Está escribiendo a los impíos. La Biblia dice que no puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y yo he visto también en la práctica que hay gente que no cambia la manera de hablar y siempre habla con amargura, con resentimiento,
y se enferman generalmente de las entrañas, que está en el Salmo 109. Mateo 6, 14, 15 dice lo siguiente. Mateo 6, 14, 15. Falta perdón. El perdonar está en el Padre nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces toca ir a predicarle a una persona que está moribunda, o está en agonía, y la agonía se extiende por días y días, y la familia se empieza a desesperar, porque hay sufrimiento y nadie le gusta ver a un familiar sufriendo, pero no se muere, falta algo. Y ya han habido varias misiones donde nos toca ir a predicar o a entregar a una persona que está moribunda, como dice el Salmo 71, que es oración a un anciano, y es cuando uno les explica que tienen que perdonar a las personas que les hayan hecho agravio. El perdón es para uno, no es para la otra persona solamente, es para desatar cosas que están atadas aquí en la tierra para que se desaten en el cielo. Aquí dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando una persona tiene una agonía muy larga, hay que decirle que si le falta perdonar a alguien, que perdone en su corazón, aunque no pueda hablar. La falta de perdón le abre la puerta a los demonios de la amargura. Y vamos a terminar acá, porque las creencias equivocadas sí tienen que ver con falsas doctrinas y ahí vamos a unir un poquito. Entonces voy a dejar de compartir acá la pantalla. Voy a orar y después le paso la palabra a Juan David. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre del cielo, nuevamente por esta oportunidad de estar en este Shabbat. Señor, como tú lo hacías, Señor, los sábados, Shabbat, el día de reposo, en la sinagoga, Señor, predicando la palabra. Gracias por este privilegio que nos das de poder, Señor, conectarnos, compartir, Señor, como hermanos, como iglesia, Señor, en un mismo espíritu. Declarando, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos sido, Señor, revestidos con poder y autoridad para poder, Señor, guerrear y orar, pisotear, dar la fuerza a todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. En este momento, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos pidiendo que cada una de las personas que escuchen y vean este mensaje, Señor, sean libres de toda opresión satánica en el nombre de Jesús, toda opresión en el pecho, Señor, toda opresión en la mente, en la cabeza, todo insomnio, todo espíritu de tormento, en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Se van todos al abismo y no regresan en el nombre de Jesús. Padre del cielo, ayúdanos a tener discernimiento y a cerrar puertas, Señor, que tal vez no sepamos que están abiertas por ignorancia y en muchos casos, Señor, por rebelión, también, Padre del cielo, por pecado recurrente. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos nuevamente por la salud, Señor, de doña Flora. Te pedimos que tomes control, Señor, de esta familia. Padre del cielo, que la salvación entre a esta casa, Señor. Y te pedimos, Padre del cielo, que se haga tu voluntad en cada uno de los hogares de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, también te pedimos por la recuperación de don Rodolfo Delgado, Señor, en el nombre de Jesús. Que se haga tu voluntad, Padre del cielo. Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que escuche nuestra oración, como dice el Salmo. Señor, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Que el fuego del Espíritu Santo se active en nosotros y queme toda contaminación espiritual. Como dice Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y venimos arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda asignación de muerte, Hades y de tumba. Toda maldición proferida en contra de tu iglesia se desvanece, se convierte en ceniza, en nada, en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice
Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Danos, Señor, revelación. Háblanos a través de sueños, de visiones, a través del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nunca permitas que ninguno de nosotros nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, y mucho menos que retrocedamos. Pedimos que esta semana, Señor, que empieza, sea una semana de bendición. Ayúdanos, Señor, con la provisión de cada una de las casas, como dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la nuestra, sino la tuya. Todas las cosas vendrán por añadidura. Lanzamos toda ansiedad sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y venimos con acción de gracias también a darte las gracias, porque estamos, Señor, escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, como dice en Lucas. No hay que regocijarse solo porque los espíritus se nos sujetan en tu nombre, sino porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le paso la palabra a Juan David. Adelante, Juan David. Buenas tardes, Fabricio. Muchas gracias. Antes le leí el versículo donde dice Filipenses 2, del 5 al 11, que decía, que decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces quería aclarar que en este versículo, en algún momento todos vamos a llegar a estar frente de Dios y nos vamos a tener que inclinar ante Él. Lo hacemos aquí cuando oramos muchas veces, pero después lo vamos a hacer realmente enfrente de Él. Y para los que no han recibido a Cristo después de esta prédica tan fuerte, quiero hacer una oración, y de hecho aquí tengo una pequeña foto con una oración que quiero compartirles. Ya, ahí me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Está bien, gracias. Dice: Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia reconociendo mi condición pecaminosa. Gracias te doy por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Creo en mi corazón y confieso en mi boca que Jesús es el Señor y que tú levantaste de los muertos. Te pido que perdones mis pecados. Lávame con la sangre de Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar contigo hasta el final de mis días. Padre Santo, el día de hoy, Señor, te pido que todas las personas que están oyendo este mensaje te reciban en tu corazón, Señor. Que todos que estamos aquí, Señor, los que estamos aquí, Señor, nos perdones de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que somos personas que pecamos, Padre Santo. Señor, te fallamos todos los días de una u otra manera, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo, y te pedimos que todos los que estamos aquí, Señor, te pedimos por nuestras familias, amigos, Señor, todos, Padre Santo, en el mundo, que reciban de ti, Padre Santo, que te reciban a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, que llegues a esas personas que te tienen muy lejos, Señor, que toque su corazón, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y que si hoy es el día de tu venida, Padre Santo, nos lleves contigo, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Padre Santo, para poder estar contigo, Señor, en las bodas del Cordero, Señor, y que seamos escritos en el libro de la vida del Cordero, Padre Santo. En este momento, Señor, yo declaro que tú eres Dios, Señor. Quiero que todos los que están aquí escuchando, Señor, te acepten, Padre Santo, para que estén escritos en el libro de la vida del Cordero, Señor. Y como dice tu palabra, que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida del Cordero fueron echados al lago de fuego, Padre Santo. Pero nosotros sabemos que confiando en ti, Señor, no iremos a ese lugar horrible, Señor, sino que estaremos contigo, Padre Santo,
Tócalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por el día de hoy, Padre Santo, te pido por esta semana que esté llena de bendiciones para todos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por Fabricio, Señor, que lo usaste para enseñarnos, Señor, y que lo seguirás usando, Padre Santo, como pastor de este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, el día de hoy te doy gracias y que todas las personas, Señor, te acepten en tu corazón, Señor. Que este video, que este canal llegue a los lugares más remotos, Padre Santo, a todas las personas, Señor, para que te conozcan y crean en ti, Padre Santo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso, Señor, y que eres capaz de hacer lo que sea, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que si tuviéramos fe, seríamos capaces de hacer lo que sea hasta de mover un monte, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos a compartir esto, Señor, y que esto llegue a muchos lugares, porque la palabra que tú mandas es muy especial, Señor. Y no es para nada de nosotros, Señor, sino que sale de ti, Señor. Tú nos enseñas lo que tenemos que hacer, Padre Santo, y lo que tenemos que decir, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que están aquí, Padre Santo, el día de hoy, y te doy gracias por sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y les quiero desear una feliz semana llena de bendiciones y que la pasen muy bien, que Dios los bendiga.